Pues una vez más, bienvenidos a vuestro canal. Estoy en Glastonbury, que si eres español se dice Glastonbury y si eres perroflauta se dice Avalon. Y una vez más os doy la bienvenida a vuestro cutre canal. Me encantaría hablar del apagón, de un montón de cosas que me darían mucho más dinero porque el vídeo se viralizaría, pero el caso es que estoy en Inglaterra y no me veo como muy capaz de hacer esto. Tampoco voy a poder editar muy bien este vídeo. Pero os voy a contar mi día de ayer. Yo me levanté a las 4:30 de la mañana porque el asunto es que tú te tienes que levantar para subir una puñetera colina y desde la puñetera colina contemplar el nacimiento del sol el día del 1 de mayo. Pero antes de todo, quiero explicaros por qué se celebra el 1 de mayo. Hace muchos años, antes de 1600, esto era un... Somerset y Glastonbury en particular, pues era una pequeña comunidad rural donde la vida dependía de las vacas. No solo es que las vacas dieran leche, no solo es que las vacas dieran leche, carne, sino también la caca de la vaca, la boñiga, servía para fertilizar el pasto, para hacer hogueras, para todo. Entonces, durante todo el invierno los animales estaban estabulados, vivían, comían heno dentro de un estable. Y el 1 de mayo se les subía a la colina, se hacía una gran procesión para subirles a la colina de arriba, donde después del invierno, que se había pasado todo el santo invierno lloviendo, si no nevando, la hierba estaría muy verde. Entonces, para la comunidad rural de aquí era fundamental que las vacas tuvieran terneritos y que la cosecha creciera. Con lo cual se hacía un gran fiestón en el cual se bendecían las ovejas, se hacía un fuego, ese fuego cada uno cogía un poco de fuego y se lo llevaba a casa, porque era un fuego sagrado supuestamente, se bendecían las ovejas, se hacía un gran fiestón, se subía hasta arriba para dejar las ovejas con una gran celebración y luego los hombres cargaban un palo, las mujeres el día anterior, como vimos ayer, hacían un agujero, se metía, cada uno llegaba a otra colina por un lado, los hombres por un lado, las mujeres por otra, se ponía el palo en el agujero, se casaba el rey y la reina de mayo, se hacía un fiestón y todo muy bonito. Y eso se llamaba la ceremonia de Beltane. Eso es gaélico y Bel al parecer era un dios, pero no me hagáis mucho caso. En el 1600 estas fiestas se prohíben aquí y en Escocia, pero los irlandeses, que son más listos, son católicos, las cambian. Vosotros seguro que tenéis un pueblo con una ermita, una romería, se suben los caballos, o se sube a caballo, se llevan los bueyes, que esto se hace en San Lorenzo, se bendicen allí los bueyes, hay que beber de un agua especial, hay que beber del manantial, te llevas agua del manantial, recoges hierba y se la pones en el bolsillo a la persona que te gusta, bailas alrededor de un sitio. Vuestra romería de cada pueblo será distinta, pero tendrá unas cosas parecidas. Quizá no tengáis palo de mayo, pero en el norte de España todavía hay muchos sitios que tienen el palo de mayo. Entonces la idea es la misma. Se coge a los bueyes o a los caballos, se les lleva, se corta algún tipo de hierba, que hay hierba mágica. En Galicia se la pones en el bolsillo a quien quieras enamorar, en España, en otros sitios de España no. En la romería de la Virgen del Rocío coges agua de determinado manantial. Cada romería tiene lo suyo. Pero los católicos lo que hacían era, pues lo sustituimos por la romería de la Virgen, porque si allá arriba es donde suben, ponemos una ermita. Las vírgenes, como si veis, siempre están cerca de un manantial. Allí se adora a la Virgen que toque, o en algunos casos al santo que toque. Se hace exactamente lo mismo, se canta, se baila, tal, pero ya está, pero con la Virgen. Y por ejemplo, el gran fiestón que se hacía en Irlanda al mayor gloria de la diosa Brígid, allí lo cambiaron por Santa Brígida y tan panchos y ya está. Pero ¿qué pasó? Los episcopalistas y los protestantes radicales no tenían ni vírgenes ni santos y simplemente prohibieron todo. Entonces estas ceremonias quedaron en Irlanda, en partes de Gales. No sé si habéis visto una película que se llama The Wicker Man. The Wicker Man, que es... Hay dos versiones, una de los años 70 y una de los años 2000, pero la idea es la misma. Es un señor que llega a Gales, que se encuentra
está buscando una chica desaparecida, llega a una isla de Gales, están haciendo la festividad de la cosecha, patatín, 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 ellos conservan la tradición pagana, están haciendo todo el fiestón y el final es muy dramático, si no lo habéis visto no lo voy a hacer un spoiler. Pero ahí ves cómo era la festividad de la cosecha. ¿Por qué se mantuvo en Gales? Porque Gales tuvo muy poca romanización y muy poca cristianización, entonces se mantenían más. Pero en cualquier caso, Gales y Escocia los prohibieron, ¿vale? Inglaterra los prohibió. Irlanda mantuvo los palos de mayo, mantuvo la fiesta de Santa Brígida, mantuvo todo, llenándolo todo de simbología religiosa católica y siguiendo con lo mismo. Y también pidiéndole a la Virgen que bendiciera las ovejas y también casando a las parejas en mayo y más o menos todo igual. Probablemente si en vuestro pueblo vuestros padres recuerdan que había un curandero o una curandera, que en Euskadi había muchos. Y voy a contar una historia muy graciosa, no tan graciosa, pero bueno. Un amigo de mi padre jugaba al fútbol, y jugaba al fútbol en los años 30, digamos. Y se rompió el menisco, y entonces no se lo podían arreglar. Y finalmente le llevaron a un curandero. Y el curandero lo que hizo fue, le metió en una tina de agua caliente durante 7 días con una piel de oveja y la soltaba dentro. Y el niño se curó. Se curó y ahora anda. Y entonces, oh, magia, magia. No, ahora se hacen infiltraciones de lanolina. La lana de las ovejas tiene lanolina, la metían con agua caliente, dejaban al niño dentro mucho rato y se abrían los poros y entraba lanolina. En otros casos, pues por ejemplo, alguien tenía verrugas y le cogían unos caracoles, los metían en sal, los caracoles soltaban la baba, se la ponían, se curaban. Alguien estaba enfermo, pues había hierbas, había remedios naturales. A estos se les llamaban brujos y en Escocia se prohibieron. ¿Qué hacían en España? Lo mismo, pero si habéis tenido la suerte de conocer a un brujo, una bruja, una curandera de esa época, que ahora tendrían 100 y pico años, pocas quedarán, pero yo sí que recuerdo que en Euskadi había muchos, lo que hacían era darte una oración también, hacerlo con un Padre Nuestro, una Ave María, decir que todo lo había hecho Dios, decir que luego fueras a la iglesia para poder seguir practicando. Pero aquí en Inglaterra y en Escocia la iglesia protestante era muchísimo más cruel y a la mínima te quemaban. Con lo cual, de 1600 a 1800 esto se ocultó. Pero a partir de 1800 hubo un revival de lo que llamaban el paganismo, aparecieron los etnógrafos, los antropólogos, los ocultistas y se empezaron a buscar comunidades que aún mantuvieran estas tradiciones y las iban tomando. Más comparaban con lo que pasaba en Irlanda o también en Galicia, por ejemplo, Asturias, en cualquier pueblo que mantuviera un tipo de tradiciones. Y se fueron retomando. En alrededor de los años 30, Gerald Gardner, que era un señor de muy buena familia, parece ser, a una señora que se llama Dorothy Clutterbuck. Dorothy Clutterbuck era una señora que era súper pija, tenía mucho dinero y era ferviente anglicanista. Iba a la iglesia, le dejó a la iglesia una pasta, patatín, patatán. Después, vamos a dejar a Dorothy aquí. Tiempo después, él hace un coven y empieza a decir que él se ha iniciado en la magia y que tiene todas estas cosas. Y otra señora que se llama Doreen Valiente escucha en la radio que él habla de esto y contacta con él, porque ella también se ha iniciado en la magia. Juntos crean un coven es una aquelarre en la práctica, o sea, un grupo de personas. Ella es la alta sacerdotisa y el alto sacerdote, High Priest, High Priestess. Y Gerald quiere salir público, quiere hacerlo público, y ella no quiere, y ahí se divide el coven. Gerald lo hace público, publica un montón de libros de magia, es el que teóricamente se inventa o recoge o lo que sea el término Wicca, y Doreen se cabrea mucho porque Doreen lo quería mantener todo privado. Entonces Dorothy sale a su vez a la luz y cuenta, bueno, pues esto lo ha recogido, y Dorothy cuenta, quien inició a Gerald fue Dorothy Clutterbuck. Se monta la de Dios porque toda la familia de Dorothy dice, eso es imposible, porque Dorothy, mi mamá, era súper ferviente anglicanista y no. Entonces empiezan a encontrar unos poemas de Dorothy y cuando los vas leyendo, sabiendo que era, comillas, bruja, porque tampoco te das cuenta de que estaba metida en esto. Entonces, más o menos recuperan toda la tradición y a partir de los años 60 y pico se empiezan a recuperar tradiciones, pero a nivel etnográfico, ¿vale? Soy un antropólogo que quiero irme a Gales a ir tomando notas para ver si quedan fiestas de Beltane o de Samhain o de lo que sea.
en Gales quedaban, en pueblos perdidos de la Shetland quedaban, en sitios quedaban, en Gales, en pueblos muy perdidos. Por eso el libro de la película de The Wicker Man se supone que llega a una isla que está perdida en Gales y que siguen celebrando el ritual de la cosecha. Vale, pues entonces, ¿qué sucede? Que esto empieza a subir y en los años 80 en Escocia ya empieza a ser una tradición. En realidad, aunque el mérito de ser el fundador de la Wicca se lo ha llevado Gerald Gardner, en realidad fue Doreen Valiente. Ella cogió todo lo que tenía Gardner, lo sistematizó, quitó el ocultismo, quitó todo lo que fuera satanista y organizó lo que se entiende como la Wicca moderna, que en realidad es una especie de mix de un montón de tradiciones escocesas, inglesas de la zona que se acerca a Gales y celtas en general, un poco más sistematizadas. Entonces la historia de Doreen Valiente es muy interesante porque ella fue espía y le mandaron a Gales a hacer de espía para no sé qué asunto y ahí empezó a recoger. Primero, vamos a ver, ella fue la que estuvo con el código Enigma, o sea, ese grupo de mujeres que hicieron un código para encriptar los mensajes del ejército británico. Ella estuvo ahí, y para desencriptarlos, y para decodificar los mensajes de los alemanes que tenían el famoso código Enigma. Pues ella estaba en ese grupo. Luego la mandaron, ya acabada la guerra, a Gales, donde ella pudo recoger un montón de tradiciones, porque le mandaban a sitios perdidos de Gales y ella, como estaba interesada, aparte de en su trabajo de espía, en esto iba captando tradiciones. Luego se casó con un español, por eso se apellida Valiente, con un señor que se llamaba Casimiro Valiente, que murió más tarde, que era un combatiente republicano. Después se infiltró en el Frente Nacional, es decir, en el Frente Neonazi inglés, hizo de todo en la vida. Pero bueno, que ella se medio peleó con Gardner porque no estaba nada interesada en que su asunto del brujismo saliera a la luz, porque temía, con razón, que entonces se empezaría a investigar en su vida y descubrirían que había sido espía y que había estado infiltrada en un montón de sitios. En fin, es una señora fascinante y desgraciadamente todo el mundo a quien recuerda es a Gardner. Entonces, en los años 60, en pleno del hipismo, en plena eclosión del hipismo, todas estas creencias se mezclan con el rollo hippie, la madre tierra y tal y cual. Y luego, en los años 80, Edimburgo tenía un enorme problema de drogadicción. Si habéis visto la película Trainspotting, probablemente os suena. Trainspotting en español. El momento que voy a ver. Entonces, los hippies se van a Calton Hill, que era el sitio de un parque que está en una colina, que era el parque de los Yankees, y montan ahí el Festival de Beltane. Recuperan el festival y lo montan ahí. ¿Y qué sucede? Que esto empieza a funcionar, y empieza a venir un montón de turismo. Y entonces el ayuntamiento dice, uy, pues mató a dos pájaros de un tiro. Por aquí me libro de los no sé si aquí se puede decir, de los drogadictos que consumen drogaína, y por otra hago un dinero. Entonces ese festival se ha convertido ahora en la bomba, ¿vale? Y se empiezan a recuperar tradiciones de Beltane en muchos sitios donde no estaban, porque, te repito, en sitios católicos se habían sincretizado, es decir, se había adaptado con una festividad católica, y en Irlanda verás romerías, bendiciones de los animales, palos de mayo, rey, reina de mayo, todo. Y en España lo veréis, en cada pueblo tiene su romería diferente, pero suele haber pues una virgen, una virgen con una ermita a la que se va, un manantial, bendecir a los animales, recoger hierba en San Juan, saltar sobre las hogueras en San Juan. Aquí se hace antes, todas estas tradiciones que se os ocurren, pues claro, los celtas están en un lado y abajo, en la romería del Rocío, ya no son celtas. Pero bueno, más o menos, si estáis pensando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, que hay muchas tradiciones de estas, pero también en pueblos de León, Zamora, bueno, todo lo que se os ocurra, me contáis. Pues en la mía hay un
Palo de Mayo, hay una ermita, todo esto. Entonces el catolicismo lo sincretizó, pero aquí lo prohibieron, sin más. Y como te pillaran, eras una bruja y te quemaban, o sea que no estaba la cosa para chistes. Vale, pues decíamos que en los años 80 se recupera en Edimburgo. Y esto empieza a ser súper rentable. Entonces, a un avispado señor que vivía en Glastonbury y tenía un enorme territorio con muchos acres y muchas hectáreas, se le ocurrió la misma idea. Y primero hizo un festival folk, que es el famoso festival de Glastonbury. Y después todos los que venían al festival folk se les ocurrió montar Beltane aquí. Ese señor que habréis visto ahí se llama Michael Eavis y, como pasa en estos casos, él se lleva la gloria de haber creado el Festival de Glastonbury, pero en realidad lo crearon entre él y su mujer, Michael y Jan Eavis. Entonces, se monta el Superfestival y recuperan la tradición de Beltane y la traen aquí. ¿Que aquí habría Beltane hace muchos siglos? ¿Hace 200 años? Muy probablemente. ¿Que lo que han recogido es un poco un mad mix de todo lo que se les ha ocurrido? También. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hice yo ayer? Yo me levanté a las 4:30 de la mañana para subir a una colina que es Thor con una mochilita en la cual llevaba, entre otras cosas, 3 Red Bulls, porque si tenía que aguantar todo el día, dime tú, así de grandes, y un montón de ropa porque arriba hace mucho frío, pero luego hace mucho calor. Entonces yo voy con un montón de capas, una mochila que lleva 3 Red Bulls y un montón de cosas más, un montón de cosas. Intento subir la colina a mi edad y enferma. Y mientras la gente a mi alrededor iba con niños, con perros, saltaba grácilmente y se iba subiendo a la colina como quien está haciendo, no sé, un baile de salón, yo creí morir y hubo un momento que casi abandono porque había un banco y digo, me siento en el banco y a tomar por Beltane. Pero bueno, subí. Entonces desde arriba ves el amanecer, hay unos señores bailando con unos palos en algo que se parece sospechosamente a un baile vasco, pero yo no voy a decir nada. Bailaban, tocaban la gaita, se ve el amanecer, todos los hippies emocionados, oh, mom, increíble, vale. Pero eso no es todo, hay que bajar la colina. La colina tiene una pendiente así. Subirla era la muerte, pero bajarla era jugarte, bajar rodando directamente. La bajé. Luego había que ir a los Jardines del Cáliz, donde se hizo una ceremonia, hay que decirlo, muy bonita, a las 7:30 de la mañana. Porque a las 7:30 de la mañana no éramos tantos. Porque luego a mediodía que yo fue la horda caníbal, vamos. Pero a las 7:30 de la mañana fue bastante bonita. Os voy a ir dejando cosas, pero esta noche arreglaré todo y colgaré un vídeo de 1 hora y quien se lo quiera ver se lo ve y si no, ahí se queda colgado. Entonces, hicimos una ceremonia, qué bonito, los dioses del norte, los dioses del sur y muy amablemente la señora que lo hizo explicó que sus ancestros hacían estas ceremonias porque este era el día en el que se llevaban a los animales hacia el pasto de la colina y bli, 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 bli. Muy bonito todo. Saltamos el fuego y ayer habíamos estado de preparación, ya visteis, en la preparación del Palo de Mayo y en otra ceremonia de fertilidad. Bueno, pues saltamos el fuego. Todo muy bonito, muy bonito. De ahí nos bajamos para abajo. Nos teníamos que haber unido a la procesión de las mujeres, pero nos equivocamos y nos fuimos a la procesión de los hombres, que van todos vestidos de verde y suben al Palo de Mayo. El Palo de Mayo es inmenso, es como una casa de, no sé, 5 pisos. Y lo tienen que ir subiendo entre todos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que no pueden ir... Bueno, pues se supone, como es un palo tan grande, no pueden subir... A ver, está la colina de Thor, que es muy alta, y luego el sitio donde se planta el Palo de Mayo. Pero los hombres no pueden subir eso por el camino corto, porque al llevar un palo tan largo tienen que hacer una vuelta así. Pues nos equivocamos y nos metemos con los hombres en la procesión del Palo de Mayo con un montón de señores vestidos de verde, pintados de verde, que iban cantando ¡ahú! Y es el camino más largo, porque tienen que ir llevando el palo y moviéndolo y van haciendo así a la colina, pa. Recordad que yo me había subido una colina, había bajado una colina, vuelta a subir la colina con los hombres de verde por el camino largo. Bum, bum, bum. Llegamos allí, vuelven a hacer la misma ceremonia, casan al rey y la reina, bailan en el palo, pero había tantísima gente que no se pudo grabar. Bueno, yo ya me cansé.
Lo siguiente fue bajar al manantial para bañarte en el manantial. Esto no te lo permiten grabar. ¿Por qué? Porque hay gente que se baña desnuda, porque el manantial es sagrado. Es una pasada, es un manantial que está dentro de la montaña, te metes dentro, han hecho como una tina y lo han llenado de velas y de flores y tal, y es muy bonito, la verdad. Y ves a muchos hombres de verde que están muy bien dotados, bañarse desnudos, y a muchas señoritas que se vestían de elfos también bañarse desnudos. Muy bonito todo de ver, ya muy bonito. ¡Un frío! Yo me había subido una colina, me había bajado una colina, me había vuelto a subir una colina, me había bajado una cuestecita. Había estado bailando para arriba y para abajo. Y pensé, bueno, ya con esto ya he cumplido para la sociedad. Pero no, nos quedaba otra ceremonia, que era la ceremonia del amor, preciosa, pero no se podía grabar. Y no se grabó. Entonces, la ceremonia del amor era muy larga y que incluía bailar otra vez. Recordad que yo me había levantado a las 4:30, había subido una colina, había bajado una colina, había hecho de todo. Y luego, bueno, ya igual, ya llevaba 12 horas. Vale, cuando acaba yo digo, yo me voy a casa, yo ya no puedo más. Vamos a tomar una cervecita. Y nos encontramos a un pub. Y en el pub hay música. Y por una vez la música no era era jazz, era una música normal. Y entonces yo, llevada por el natural entusiasmo, al descubrir una música que no era una cosa de oh man, pues empecé a bailar. 12:30 de la mañana, digo de la noche, cuando me había levantado a las 4. Hoy me quería morir. Y hoy sugieren, ¿queréis volver a subir a la colina a ver el amanecer? Digo, mira, tu prima va a subir porque yo no voy a hacerlo. Yo me voy a ver la abadía de Glastonbury, que es muy bonita de ver. Y mañana, si queréis, os cuelgo un vídeo, bueno, si queréis o no, porque lo quiero tener guardado, colgaré un vídeo con todas las ceremonias y todo lo que hice y todo. Que estará muy cutre, pero aquí yo no tengo casi conexión y bueno, yo mantengo esto en directo para que os enteréis. Pero bueno, que digamos que las brujas modernas, estas wicanas, vienen de toda esa tradición. Pero durante años las que se mantenían ocultas eran o los curanderos o cosas así. Y luego, claro, se mezclaron en los años, en el siglo XIX, con los ocultistas de Aleister Crowley y toda esta gente. Y aquí también hay un mad mix, porque también hay una parte que es ocultista en serio. Por ejemplo, los del pentáculo y todo esto. Aquí lo que vienen son un montón de hippies, vestidos. Hay una parte que son los de la ciudad, y los de la ciudad mantienen la tradición y son gente del pueblo, y sobre todo el alcalde, que se ha dado cuenta del negociazo que es este, y el alcalde es el más invested, o sea, el que está más entregado a la causa, que va monísimo, además el alcalde, qué hombre tan guapo y qué simpático. Pero hay una parte de los que son de aquí y un montón de hippies de todo el mundo que vienen a hacer esto. Yo me lo he pasado muy bien y me encantó, pero vamos, lo mismo me lo paso de bien en una romería o en una fiesta patronal. Con la diferencia de que unos no van vestidos de rojo y otros no van vestidos de verde y no se adora a la diosa madre, pero que viene a ser lo mismo. Ahora, ¿es muy divertido? Sí. Si tienes una romería en tu pueblo, ¿también será muy divertido? Sí. ¿Cuál es la diferencia que veo aquí, que me parece muy respetuoso? Primero, las ceremonias privadas no te permiten grabarlas. Es decir, todas las ceremonias del el dios, la diosa, no sé qué, no te las grabas, no las puedes grabar, y me parece muy bien. Dos, cuando subes a la colina, cuando subes a la montaña, no hay chiringuitos, no hay alcohol. Si el alcohol te lo traes, vale, pero que no se note mucho. La gente lo metía en el primero, en los jardines del Cáliz, las metía en vasos de café y cantaba muchísimo, pero bueno, lo disimulaban. Ni en el Cáliz ni en las tres laderas puedes llevar alcohol, no puedes comer. Entonces, claro, la diferencia entre ver la romería de San Isidro, que es todo alcohol, perritos, que el día siguiente se queda todo hecho un pa, y ver que aquí tanto la colina como la ladera han quedado impecables. Y luego, no hay, sí que algunos llevan bebiendo hidromiel y varias cosas, pero no hay una cultura de ir completamente borracho, que se ve en las romerías españolas. Ahora, olía a porro y a palo santo, que era un mareo entre el incienso y el porro, pero tampoco veías a mucha gente, o sea, lo disimulaban. Tú de repente olías, pero no iban fumándolo directamente en otras cosas porque aquí es ilegal. Y era, en ese sentido, a mí me pareció que estaba mejor organizado y que sobre todo no veías las broncas que se acaban viendo en España. Por ejemplo, la romería del San Isidro, que he vivido muchos años, cuando yo era pequeña era una preciosidad.
y las Vírgenes de la Paloma. Las fiestas de los Arranchales en Bermeo eran espectaculares, las Magdalenas, todo era muy bonito. Y ahora se han convertido todo, o los Sanfermines, en una especie de fiestón en el que todo el mundo va borracho. Bueno, pues aquí beber beben, por supuesto, pero no se nota. O sea, no hacen alarde, no se bebe mucho, no puedes ir exhibiendo alcohol por la calle, gracias a Dios. Algunos lo tenían, pero lo disimulaban. Lo metían en un cuerno o lo metían en una botella, en un vaso de café. Las drogas están mal vistas, las drogaínas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me pareció más bonito. Y bueno, aquí lo dejo y yo ahora estoy en un Airbnb y me quedan unos días porque quiero subir a ver Stonehenge y iré subiendo lo que cuente. Cuando vuelva ya hablaré del gobierno, del apagón, de la vergüenza ajena que da lo del apagón y tal, pero es que ahora estoy de vacaciones. Y estas son mis vacaciones. Y bueno, pues con esto, y si me queréis dejar historias sobre las romerías de vuestro pueblo, me va a encantar. Pero lo único que quiero deciros es que todo este rollo del hipismo, la madre tierra, el dios ha estado, patatín, 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 pues son tradiciones que se recuperan y que se mezclan. Y que en España las hemos guardado haciendo un sincretismo con el catolicismo y en general las hemos preservado en casi todos los pueblos. Yo, las romerías que recuerde, la del Escorial también es subir a una ermita, también es beber agua, que hay que beber agua de un pozo, que es el pozo del Cáliz, que es rojo porque tiene óxido, y dicen que es la sangre del Santo Grial, que San José de Arimatea vino aquí a traerlo. No tenía cosa mejor San José de Arimatea que dejar su Arimatea natal para venir a la frontera con Gales con el frío que debía hacer hace 2000 años, diga tú. Pero bueno, que si aquí se bebe de un cáliz, pues en la romería de la Virgen del Rocío, digo del Escorial, que yo recuerdo, se subía arriba y se bebía agua de una ermita. Que si aquí se bendicen las ovejas y los bueyes, allí también. Aquí, por cierto, no bendijeron ayer ovejas y bueyes. Que si aquí se hace un palo de mayo, pues en Vitoria yo sé, y en muchos sitios que se siguen haciendo palos con los que se bailan alrededor. Que si aquí se elige al rey y a la reina de mayo, en muchos sitios se eligen al rey y a la reina de la fiesta. Que todo pueblo tiene su tradición. Y que aquí, como las prohibieron, pues las han recuperado de aquella manera. Y ahora sí que sí, os dejo y muchas gracias si has llegado hasta aquí. Un beso.